¿Cuántos desean vivir un año de bendición, un año de prosperidad, un año de gozo? ¿Cuántos lo desean? Un año de éxito. ¿Lo desean? Bueno, yo les tengo la fórmula y es gratis, no les voy a cobrar nada. Bueno, no sé. Yo tengo la fórmula para que nosotros podamos vivir un año de victoria. Y no un año de victoria, como decía Dani recién al principio, sino un futuro de victoria, ¿no? Una vida de victoria, una vida en bendición, una vida en prosperidad espiritual, una vida en gozo, en paz, en salud y en bienestar. Amén. Y bueno, yo les quiero compartir esta fórmula y es muy sencilla, son solamente 4 pasos. Esta prédica se llama 4 determinaciones para el nuevo año. Decí conmigo, 4 determinaciones para el nuevo año. 4 decisiones que si nosotros las tomamos y si las mantenemos, vamos a vivir un año en bendición. Vamos a vivir un año en éxito. Vamos a vivir un año en paz. Vamos a vivir un año en gozo. La verdad que nadie sabe lo que nos va a determinar el 2021, ¿no? Nadie se anima a aventurarse a nada, ¿no? Ya el 2020 nos sorprendió bastante y bueno, no sabemos lo que va a pasar el 2021. También ha sido un año por ahí que por algunos motivos algunos no se lo van a olvidar nunca, ¿no? Pero el Señor está en su trono reinando, Él gobierna sobre todo gobierno humano, sobre toda situación en este mundo. Nuestro Dios está en su trono gobernando y su palabra dice que todo coopera de acuerdo a sus planes, amén. Todo coopera de acuerdo a sus planes. Abrí tu Biblia en el Salmo 119, versículo 15. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por este momento. Oramos, Señor, para rogar, papá, tu guía, tu ayuda, para poder, Señor amado, aprender en tu palabra, aprender a conocerte, aprender más de vos. Queremos, Señor, conocerte a vos, saciarnos en vos. Queremos, Señor, estar llenos de tu palabra, de tu presencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y nos encomendamos a vos en el nombre de Jesús. Entonces te decía 4 determinaciones para el nuevo año. Salmos 119, versículo 15 y 16 dice: estudiaré tus mandamientos. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Estudiaré tus mandamientos. La Reina Valera dice: meditaré. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré, consideraré, dice la Reina Valera, sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra, dice la NTV, y la Reina Valera dice: y no me olvidaré de tus palabras. Ahora, decí conmigo estas 4 palabras, estas 4 determinaciones que nosotros vamos a hacer hoy, el primer día del año, y vamos a sostenerla a lo largo del año. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se comprometen con eso? ¿Cuántos van a orar para que todos lleguemos juntos a fin de año y podamos decir esa determinación que hicimos el 1 de enero? Acá estamos, lo hicimos, Señor. Y si en el camino, bueno, ahí nos perniquebramos un poco, no importa. Arrancamos de nuevo, amén. Porque en el Señor podemos arrancar un año nuevo todos los días. No necesitamos el 1 de enero. Todos los días, el 20 de febrero, el 5 de marzo, no sé. Podemos arrancar de nuevo con el Señor. Decí conmigo: meditaré, reflexionaré, me deleitaré y no me olvidaré. Esas son las 4 determinaciones, resoluciones, decisiones que hacemos hoy en este día. Meditar, estudiar, reflexionar o considerar, deleitarnos y no olvidarnos de la palabra del Señor. Vamos a la primer palabra que dijimos, que es meditaré o estudiaré, depende de la versión que tengamos. La palabra meditaré es tener en la mente, es estar pensando, es conversar, ¿no? ¿Vieron cuando uno está ahí en la mente, que está
conversando, que está pensando, que está conversando con uno mismo. ¿Cuántos hablan con ustedes mismos? Vamos, ¿no? Vamos. En voz alta. ¿Quién hablan con ustedes mismos en voz alta? Lore, Marce, Roxana. ¿Viste, María, que yo no soy sola? Porque mis hermanas siempre dijeron que yo estaba loca. Porque yo estoy en el baño y estoy hablando. Bueno, ahora ya no lo hago tanto, pero lo hago más bajito. Pero yo siempre hablé conmigo misma. Siempre tuve ganas de escucharme, ¿eh? Eso sí. Les digo, ¿viste? Vieron que a veces uno habla con alguien y el otro no tiene ganas de escucharte. Bueno, yo siempre me quiero escuchar a mí misma. Bueno, seguimos. Meditar es estar pensando, es conversar, es hablar con uno mismo, es tener en la mente, es mascullar, ¿no? Es como estar mascullando, es como estar ahí masticando algo. Pero también es orar, meditar también es orar. El Salmo 1 dice que aquel que medita de día y de noche en la ley de Dios es como un ¿qué? Como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto cuando puede, cuando quiere, cuando no, en su tiempo. En el tiempo señalado para dar fruto, ese árbol da fruto. Así es aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y sus hojas no caen, no se secan, no se marchita. Y todo lo que hace prosperará. Si nosotros nos determinamos a cumplir esta resolución, esta determinación de meditar día y noche en la palabra del Señor, entonces nosotros vamos a tener crecimiento, fruto y permanencia asegurada. Raúl la semana pasada hablaba acerca de la vid verdadera, ¿no? Y hablaba acerca de permanecer agarrados a la vid verdadera que es Cristo. De que la vid es esencial para nosotros sin Cristo morimos, sin su palabra nos secamos, nos morimos, no podemos crecer, no podemos avanzar, no podemos madurar, no podemos dar fruto, no podemos bendecir a otros, no podemos estar ahí listos para que el Padre nos pida lo que nos pida y tener fruto para entregarle. Sin Cristo y sin su palabra nosotros no podemos hacer eso. Por eso es importante que entendamos que tenemos que meditar día y noche hablar la palabra, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces llenamos nuestra mente de tantas cosas, no? Yo les digo sinceramente, meditaba hoy todo el día en esto. Toda la semana estuve meditando en esto, que si tengo tiempo les voy a compartir al final. Pero meditaba en esto, ¿no? De pensar, de tener la mente ocupada en las cosas del Señor, en la palabra, en sus mandamientos. La meditación requiere tiempo y requiere atención. Es poner los 5 sentidos sobre esa palabra que nosotros estamos leyendo. No es solamente leer a las apuradas la Biblia, sino es masgullar, es mascar, es pensar en eso que leímos. Por más que sea mucho, por más que sea poco. Es sentarme frente a un espejo y verme y analizarme. Dice el versículo 29 del 119, dice: líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Líbrame de mentirme a mí mismo. Yo la primera vez que leí ese versículo bíblico en la Nueva Traducción Viviente me impactó. Porque ¿cuántas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos, no? Que estamos bien, que no pasa nada, que vamos a poder hacer cosas, pero realmente no las intentamos, y tantas cosas. Y nuestra conciencia religiosa, hermanos, es terrible cómo la religión a veces nos conforma. Un poco lo apuntaba Raúl el viernes pasado, ¿no? Creer que porque estamos en una iglesia, creer que porque pertenecemos a un grupo, somos algo que en realidad no somos. Qué bueno es poder mirarnos frente al espejo de la palabra, vernos y analizarnos. También dice el 97, dice: cuánto amo tus enseñanzas,
pienso en ellas todo el día. O sea que realmente se puede estar meditando en la palabra del Señor todo el día, ¿no? Se puede estar pensando en la Biblia, en los textos bíblicos, en su palabra y reflejarnos y vernos en ella y analizarnos. Hermanos, yo en el nombre de Jesús te deseo, me lo deseo a mí y después te lo deseo a vos, que este sea un año que usemos más la palabra como un espejo y no como un arma. Donde invitemos a otro a verse junto a nosotros si es necesario, pero no usemos la palabra para atacar a otro, sino como un espejo para analizarnos a nosotros mismos y así, una vez que nosotros nos vimos, poder ayudar a otros a que en la palabra se vean así como nosotros hemos visto nuestras imperfecciones. Para eso es la palabra del Señor. Para eso es la palabra de Dios. Por eso dice el salmista: líbrame de mentirme a mí mismo. Decí conmigo: meditaré. No me voy a distraer. Voy a meditar en sus mandamientos. Voy a meditar en sus mandamientos. Cuando los pájaros me anden revoloteando o las pájaras me anden revoloteando, depende si sos varón las pájaras, si sos mujer soltera los pájaros. Cuando me anden revoloteando por la cabeza, yo voy a meditar en tus mandamientos. Cuando haya cosas que nos quieran robar la paz, la tranquilidad y quieran hacer aflorar de nosotros nuestra carne, nosotros vamos a meditar, nos vamos a acordar que hoy tomamos una determinación: meditar en tus mandamientos. No me voy a distraer, Señor, decile: voy a meditar en tus mandamientos. Y los que están viendo ahí en su casa, no me voy a distraer, voy a meditar en tus mandamientos porque quiero ser como ese árbol del Salmo 1, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, agarrados al Señor, agarrados a su palabra. La segunda determinación que hacemos, la segunda decisión que tomamos es considerar. Consideraré, decía el Salmo 119, versículo 15, consideraré, reflexionaré sobre tus caminos. Cuando hablamos de reflexionar, de considerar, hablamos de mirar, hablamos de... Es muy parecida, la palabra es muy parecida a meditar, solo que es un poco más hacia lo que tenemos que practicar, ¿no? Es un poco mirarnos hacia adentro, reflexionar, meditar, mirarnos hacia adentro, reflexionar sobre nuestros caminos, reflexionar sobre los caminos del Señor, hacer una comparación, llegar a una conclusión, ¿no? Reflexionar, considerar, meditar. Y si me doy cuenta que hay cosas que en mis caminos y en los caminos del Señor no están las pisadas parecidas, yo tengo que considerar eso y tengo que tomar una decisión. Tengo que reflexionar sobre cómo vivió Jesús, cómo caminó Jesús, cómo yo estoy caminando. Dice el Salmo 119, versículo 144. ¿Cuántos leyeron el Salmo 119? Es hermoso y en la NTV es precioso. Dice: tus leyes siempre tienen razón, ayúdame a entenderlas para poder vivir. Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando nosotros vamos a la palabra, nos puede gustar o no gustar lo que estamos leyendo, podemos estar de acuerdo o no, nos puede costar entenderlo o no, pero sabemos que las leyes del Señor siempre tienen razón. Sabemos que los mandamientos del Señor siempre tienen razón. Sabemos que los consejos del Señor, sabemos que el Señor siempre tiene la razón. Y el salmista dice: ayúdame a entenderlos para poder vivir. Ayúdame, en otras palabras, Señor, ayúdame a poder vivir conforme a tus caminos, a caminar conforme a tus caminos. Ayúdame a orar en resultado a esa consideración, a esa reflexión que hacemos de los caminos del Señor y esa examinación que nos hacemos a nosotros mismos. Orar en respuesta. Tus leyes siempre tienen razón, oraba el salmista. Ayúdame a entenderlas. ¿Cuántos necesitan orar de esta manera? ¿Cuántos necesitamos orar de esta manera?
Ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a comprender, Señor, para que yo pueda vivir. Decí conmigo, consideraré sus caminos a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de buscar una pareja, a la hora de meterme en el servicio, a la hora de formar una familia, a la hora de criar hijos, a la hora de cualquier decisión que yo voy a tomar, Señor, para este año, para mi futuro, para mi vida, para lo que resta de mi vida. Yo quiero considerar tus caminos. No quiero tomar decisiones por mis propios caminos. No quiero tomar decisiones considerando el camino de otros. Yo quiero tomar decisiones considerando tus caminos, siguiendo tus pisadas. La otra palabra, la otra determinación que tomamos, la cuarta y la última, es me deleitaré. Me deleitaré en tus decretos. Mira la palabra que usa el salmista. El significado es hermoso. Dice mirar con complacencia, acariciar, fijar la mirada, quedarse viendo, ser mimados. Y yo leía esto y decía, wow, ¿cuánto necesitamos eso? ¿Cuánto necesitamos deleitarnos en el Señor en momentos difíciles? ¿Cuánto necesitamos deleitarnos en el Señor, en sus decretos, en sus estatutos? ¿Cuánto necesitamos acariciar la palabra de Dios y ser acariciados por ella? ¿Cuántas veces vos leíste una palabra, estabas pasando un momento difícil, una situación compleja y alguien te envió un texto bíblico? O vos agarraste tu Biblia y empezaste a leer tu Biblia y descubriste pasajes maravillosos y Dios te habló y tu corazón se conmovió y quizás hasta lloraste solo en tu habitación porque Dios te estaba hablando en su palabra. Bueno, eso nos tiene que pasar, hermanos. Eso lo tenemos que buscar, eso tiene que ser una continuidad en nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Dice el salmista en el versículo 143, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Mira qué maravilloso este versículo bíblico. Necesito agua. Cuando la opresión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en sus mandatos. Necesitamos deleitarnos en sus decretos y en sus estatutos. El miércoles veníamos para la oración y Dani me decía, no quiero prender la radio. No quiero prender la radio porque no quiero escuchar que legalizaron el aborto, ¿no? Y yo le decía, nosotros veníamos hablando de eso, sabíamos que lo iban a legalizar. Estábamos prácticamente 100% seguros. Y si no era ahora, iba a ser la próxima vez, pero era cuestión solamente de tiempo, porque son hilos de oscuridad que se están entretejiendo, que están sobre el mundo entero. Eso viene, hermanos, la oscuridad viene sobre la iglesia. Y Dani me decía eso, me decía, yo no me pasa por tener ninguna rivalidad con nadie, pero sí me preocupa. Me preocupa el futuro, me preocupa cómo la iglesia se va a tener que enfrentar a estas cosas, me preocupa lo que pueda venir. Y estas leyes nos entristecen. O cuando vos escuchaste eso, no te pusiste triste. Nos entristecen. Ahora, en esos momentos nosotros tenemos estatutos, decretos, leyes en su palabra en donde nos tenemos que deleitar para no perder el objetivo, para no perder el eje, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha sabemos y entendemos que es contra huestes espirituales de maldad. Sabemos que nuestra lucha, hermanos, no es contra las personas.
Entonces, en estos momentos, cuando la impotencia quiere dominar, cuando la bronca quiere dominar el corazón, ahí nosotros tenemos que ir a su palabra, ir a sus decretos, a sus leyes, a sus estatutos, ir a nuestro libro, a nuestra Biblia, ahí y deleitarnos en los propósitos eternos del Señor, deleitarnos en lo que Dios va a hacer, deleitarnos en lo que Él nos ha prometido, porque Él dijo que el que persevere hasta el fin, ese sería salvo. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Él nos ha dejado en su palabra tantas verdades para que nosotros pongamos nuestro corazón sobre ellas y nos deleitemos. Y tengamos paz y tengamos tranquilidad y podamos mantener el eje y podamos mostrar a Cristo. Hermanos, el mundo es mundo y no va a dejar de ser mundo. La maldad va en aumento, lo dice su palabra. Las cosas que se vienen probablemente sean peor que la que nuestros ojos están viendo. Hay muchas cosas que muchos de nosotros quizás nunca nos dimos cuenta en nuestra juventud que vendrían, y ahora que somos más grandes empezamos a ver cómo la maldad, cómo en pocos años las cosas han cambiado tanto y esto se va a poner peor. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios para sostenernos, tenemos la palabra de Dios para argumentar nuestra fe, tenemos la palabra de Dios para predicar, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos la palabra de Dios para exponer. No podemos ponernos a discutir con gente que tiene la mente cauterizada. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que pedir misericordia. Y tenemos que ser sal y tenemos que ser luz y tenemos que deleitarnos en los decretos del Señor. Deleitarnos en lo que dice su palabra, que el que le cree a Él, que el que pone su fe en Él, que el que pone su confianza en Él, esas personas perseverarán hasta el fin. Deleitarnos, fijar la mirada con complacencia, mirar la palabra, quedarnos viendo su palabra, enamorados, ser mimados, que tu corazón sea mimado por su palabra, acariciar y ser acariciados por ella, por la palabra del Señor, y en los momentos difíciles deleitarnos en Él, ir a encerrarnos, orar, buscarlo a Él, buscar consuelo en Él, buscar ayuda en Él, buscar estrategias en Él. Pero todo está en la palabra, no hay otra manera. Nosotros somos el pueblo del libro y nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Decí conmigo: me deleitaré en tus decretos hasta el fin. No sabemos lo que va a deparar este año. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir ahora. No sabemos lo que va a venir. No sabemos, en otros países, hay un muchacho en España, se llama... ¿cómo se llama? ¿Cómo? Will Graham, ¿no? Y él todos los días sube videos contando cómo hay países, no países árabes, no países musulmanes, Países Bajos, países donde hay una persecución, ¿no? Hacia la iglesia, hacia los pastores que predican en contra de determinadas leyes que se han dictado estos últimos años. El otro día, por ejemplo, pidió oración por una mujer musulmana que su esposo llegó y la encontró leyendo la Biblia. Entonces él le dijo: ¿qué estás haciendo? Y ella le dijo que estaba comparando el Corán con la Biblia. Y él la molió a golpes, le hizo tomar veneno de cucarachas, no sé qué era, un insecticida, la echó de la casa. No murió ella, estaba grave, se recuperó, pero ya no puede ver a sus hijos, solamente por leer la Biblia. Por hacer lo que a veces nosotros se nos pasa por alto por determinadas circunstancias. Y esas cosas, hermanos, están pasando, han pasado siempre y están pasando. La iglesia está siendo perseguida cada vez más. Entonces nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios y deleitarnos en ella.
orar y estar preparados, cimentados, firmes en la palabra de Dios para soportar lo que venga. Porque si nosotros estamos deleitándonos en la palabra de Dios, si nosotros estamos firmes, parados en la palabra de Dios, como Jesús dijo, simplemente aquel que oye mis palabras es como y las obedece, es como ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Y el que no las oye es como el que edificó su casa sobre la arena. Casi una lección de escuela bíblica. Fácil, sencillo, sin demasiada complicación. Jesús nos enseña que si estamos cimentados sobre Él y sus palabras, nosotros vamos a permanecer hasta el fin. La iglesia va a permanecer hasta el fin. La iglesia va a ser sostenida por sus palabras. La iglesia se debe deleitar en sus palabras. La iglesia va a ser abrazada por las palabras. La iglesia va a ser socorrida en los momentos difíciles por su palabra. Él no va a abandonar a su iglesia. A la iglesia que permanece en su palabra, Él la va a sostener hasta el fin, porque Él lo prometió y Él es fiel, amén. Nosotros tenemos que deleitarnos en sus decretos y aumentar nuestra fe, que nuestra fe crezca, no dejar que se apague esa fe y ese deleite, esa pasión por las Escrituras. Lo cuarto, la última. Hoy había dicho que era la última, ¿no? Esta es la última. No me olvidaré, decí conmigo, no me olvidaré de tus palabras. Olvidar es extraviar, estar ausente o ajeno de algo, falta de memoria o atención, perder, ¿no? Eso es olvidar. Y mientras yo preparaba esto, recordaba la palabra de que hace unos domingos Dani nos compartía, que el que ama no olvida, ¿no? El que ama no olvida. Entonces podríamos decir en este contexto que el que ama la palabra de Dios no la va a olvidar. Y el que olvida la palabra de Dios es porque no la ama, ¿no? Porque no está expresando amor hacia la palabra. Y pensaba en el texto de Mateo 24:12 que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, nosotros no nos podemos olvidar de sus palabras. El amor por su palabra no debe enfriarse. Más que nunca, hoy en estos tiempos que estamos viviendo y en los tiempos que vienen, nosotros tenemos que tener el amor por la palabra de Dios ferviente, bien prendido fuego. La maldad crece y debemos nosotros crecer en el amor a la palabra del Señor. No nos debemos olvidar sus palabras, debemos recordarlas, debemos repetirlas, debemos memorizarlas. Deuteronomio capítulo 6 nos dice eso, ¿no? Cuando te vas a trabajar, hoy en día podría ser cuando vas en el auto. El otro día yo le decía a Dani que había escuchado, ¿no?, del pastor Pablo Deiros, pastor bautista. Él cuenta acá de Buenos Aires, y él dice que en sus institutos bíblicos, ahora no recuerdo el nombre del instituto que ellos tienen, muy conocido, antes hacían evaluación a la hora de que la persona ingrese al instituto, le hacían una evaluación, ¿no? Y dice que la dejaron de hacer por usaron la palabra burrada, dijeron ellos, ¿no?, que la gente ponía. Y este hombre dijo, una persona calificada para decirlo, yo solo repito sus palabras, él dijo: estamos viviendo en la generación más analfabeta bíblicamente hablando. Pero yo le decía a Dani, hoy nosotros tenemos Biblias de todas las versiones, Biblia en el celular, podemos descargarnos audios de la Biblia, podemos escuchar la Biblia mientras hacemos cosas. O sea, la Biblia la tenemos al alcance de la mano, de los ojos, de los oídos, de los pies, de todo. Pero somos la generación más analfabeta, bíblicamente hablando. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que hacer una mirada para adentro. Tenemos que examinarnos. Empecemos el año examinando a ver qué
¿Qué parte ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la recordamos? ¿Cuánto la repetimos? ¿Cuánto la usamos solo para pelear con otros? Porque cuántas veces aprendemos verdades bíblicas solamente para pelear con el otro. Es triste, pero nos pasa, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Y no, la palabra de Dios no es para contender, lo dice el apóstol Pablo claramente. Tenemos que examinarnos. ¿Cuánto estamos haciendo por recordar la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos haciendo por no olvidarnos la palabra de Dios? El versículo 95 dice: aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. ¡Wow! ¡Qué fe, qué confianza, qué determinación! Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, aunque haya peligros, aunque haya persecución afuera, Señor, yo voy a caminar con calma, pensando en tus leyes, recordando tus palabras. Qué bendición llegar a eso, ¿no? Tenemos que llegar a eso. Yo cuando estuve enferma, que estuvimos con el COVID en julio, yo me acordaba, y Joana me había mandado un mensaje, y ella me decía, ella me alentaba: Mar, vos me enseñaste a mí, me mandaba yo tenía un pánico, y vos me enseñaste a mí, Mar, y ella me alentaba con la palabra. Pero el miedo en ese momento a mí era como que me había superado, y hoy miro hacia atrás y digo, pero si Dios estaba en control, si Dios siempre está al control. Nosotros tenemos que llegar a esto, la mente en calma, manteniendo nuestra mente en calma, puesta en sus leyes, recordando sus leyes, no olvidándonos de sus palabras. El 92 dice: si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Ese era ese era del anterior. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Ese iba en el punto de deleitarnos. Y, hermano, yo quiero alentarte y animarte que este año nos pongamos como meta y nos determinemos a ser conscientes de este mandato, a no olvidarnos y dejar a nuestros hijos el legado de la palabra de Dios también. El otro día estaba leyendo, ¿cuántos estuvieron leyendo o escuchando las reflexiones del programa de Nancy el lunes y el martes? ¿Alguno lo escuchó? Que habla de la historia, que hablaba de Caleb. ¿Lo escucharon? Yo pensaba y le decía a Dani, es como que me movió, ¿no? Me movió adentro algo, ¿no? Porque yo le decía a Dani, la mayoría conoce la historia de Caleb, ¿no? Él fue uno de los 2 espías que fue a inspeccionar la tierra de Canaán, él vuelve, él le da un mensaje positivo a Moisés, vamos, él empezó a alentar al pueblo, a calmar a los otros 10 que estaban desanimando al pueblo, y él los calló y él los quería calmar y decir, vamos a ir, Dios nos va a entregar. Hay una frase de la NTV que me encantó que dice, ellos están desprovistos, no tienen la protección de Dios que nosotros tenemos, ¿no? Y después, bueno, ustedes conocen esa historia, que después el pueblo se empieza a quejar de Moisés y de Aarón. Le hicieron un piquete ahí, le cortaron la 9 de julio de vereda a vereda, no se armó una tole. Y cuando Caleb y Josué levantan la voz y les empiezan a decir, no, vamos, los vamos a comer como a pan. Ahí los quieren apedrear a Josué y a Caleb, y interviene el Señor. Y el Señor le dice a Moisés, ninguno de estos va a entrar en la tierra que yo te prometí. Solamente Caleb. Bueno, y Josué como caudillo, pero solamente Caleb. Y cuando pasan 45 años y Caleb va delante de Josué y le dice, yo tengo la misma fuerza, yo tengo el mismo ímpetu, el mismo vigor, yo sigo teniendo las mismas ganas que hace 45 años, dame la tierra que Dios me prometió, porque yo voy a ir y yo la voy a tomar, porque Moisés dijo,
Caleb, la tierra que vos caminaste se te va a entregar. Y yo le decía a Dani, ¿no? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace? Dios mismo dice que Caleb tenía un espíritu diferente a los otros 10. El Señor mismo lo remarca. Pero hermanos, ¿qué es lo que hace que alguien tenga un espíritu diferente? ¿Qué es lo que hace que alguien se pare, se determine y le crea a la palabra de Dios como hizo Caleb? Son las decisiones que tomamos, son las determinaciones que nos hacemos. Él se determinó, él le creyó a la palabra de Dios todo el tiempo. Él nunca desconfió y declaró con sus labios y le dijo al pueblo, y fue lo que predicó: Dios está con nosotros, Dios nos va a entregar la tierra, Dios está de nuestro lado, no está del lado de ellos, nosotros tenemos la victoria asegurada. ¿Qué es lo que hace que alguien se determine? ¿Qué es lo que hace que alguien tome esa decisión? No sé qué es lo que hace eso, pero sí sé cuál es el resultado. El resultado es no perder el entusiasmo. El resultado es no perder el vigor. El resultado es no perder la fuerza. Porque cuántas veces nos pasa que nosotros mismos o otros nos encontramos desanimados y sabemos lo que hay que hacer para el Señor. Vemos los campos blancos, sabemos que hay que poner manos en el arado, sabemos que hay que hacer cosas, pero viene el desánimo y nos invade. A Caleb, con 85 años, él dijo: yo estoy como cuando tenía 40. Dame la tierra que yo voy a ir a hacer lo que Dios me prometió. Voy a ir a conquistar aquello, voy a ir a cumplir mi misión. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa misma actitud que tuvo Caleb. No olvidarnos de las promesas del Señor, no bajar la mirada de la misión, de la visión, de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos por delante, con el corazón puesto en las leyes del Señor. Pongámonos este año como meta, como resolución, ser conscientes de este mandato y no olvidarnos de esto. Dani me decía, yo te hablaba del legado a nuestros hijos. A los 85 años, Caleb lo único que quería era dejar a su familia plantada en la tierra que Dios le había prometido. No le quedaba mucho hilo en el carretel, no seamos conscientes. Él quería dejar a su familia plantada en la tierra prometida. Él quería dejar a su descendencia establecida en la tierra que Dios le había prometido. Eso es lo que Caleb quería. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar a nuestros hijos plantados en Jesús. Dejar a nuestras familias plantadas sobre la roca. Dani me decía el tremendo ataque que los niños sufren. Ahora, hablábamos esta semana con esto del aborto. Hermanos, hoy más que nunca nosotros tenemos que levantarnos como hijos de Dios, abrir la Biblia, leerla, compartirla, orarla, jugar con nuestros hijos, como mamás, como papás. Dios te va a dar la sabiduría. Tenés la unción de Dios para hacerlo. La tenés porque tenés el rol. Si sos papá, si sos mamá, estás en ese rol, estás ungido para ministrar a tus hijos. Estás ungida, mamá, para ministrar a tus hijos. Estás preparado. El Espíritu Santo te va a usar en tu rol, como usó a la mamá de Moisés. Yo le decía a Dani, lo hablábamos estos días. La mamá de Moisés tuvo muy poco tiempo para preparar a Moisés y lo largó al medio de Egipto. Pero en el tiempo que ella tuvo, lo ministró, lo preparó, y Moisés nunca pudo identificarse con los valores de Egipto. ¿Qué hubo detrás de Moisés? Hubo una madre, hubo una familia cristiana, piadosa, bíblica, con propósito, entiéndase, no, Cristo no había venido, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Y sí, tus hijos van a pasar desiertos como los pasó Moisés. Y sí, tus hijos van a pasar por crisis. Pero ¿sabes? Cuando hay un padre, una madre que ora, una madre que no se olvidó de la palabra, una madre, un padre que inculcaron valores. Hermanos, tenemos que abandonar los debates en Facebook. No nos sirven para mucho.
Tenemos que dejar las peleas sin sentido. Dice el versículo 37 del Salmo 119, aparta mis ojos de cosas inútiles. Yo hoy lo leí y decía, wow, Señor, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Tenemos que apartar nuestros ojos de cosas inútiles, de cosas que no nos llevan a nada. Vos tenés las tuyas, yo tengo las mías delante de mis ojos. Cada uno de nosotros tiene, sabe, porque el Espíritu Santo te ministra. Vos sabés lo que está mal. Yo también sé lo que está mal. Yo sé en lo que gasto demasiado tiempo, como vos en lo que gastás demasiado tiempo inútil, que no tiene valor eterno, que no pesa nada en el reino, que es escoria, que el Señor lo va a poner sobre el fuego y se va a quemar. No va a permanecer. La palabra hoy nos dice que nosotros no nos olvidemos de sus palabras, que nosotros meditemos, que nosotros reflexionemos, que nosotros nos deleitemos y que nosotros no nos olvidemos de sus palabras, que lo tengamos presente en el corazón, en la mente, todos los días, todo el tiempo. Te comparto para que leas en tu casa, porque ya se nos fue el tiempo, Deuteronomio, anótalo, si lo podés leer en la Nueva Traducción Viviente mejor, Deuteronomio 31, 9 al 13, y sobre todo el versículo 13 que Moisés dice, habla acerca de los hijos, de las nuevas generaciones, ¿no? Hay maneras y formas, hay un grupo de lectura bíblica que se reúne todos los días por Zoom, podés... los hermanos se reúnen a orar, podés sumarte a eso, nosotros en Macea tenemos todos los días, Lorio, mi mamá, manda los salmos que nos toca leer cada día. ¿Cuántos leyeron los salmos de hoy? Las chicas, ¿cuántos los leyeron? Leemos los salmos, el proverbio, el pastor Rubino nos enseñó a leer un proverbio por día, todos los días del mes. En las Biblias por lo general tienen atrás versículos, programas para leer la Biblia en un año. Si vos lees la Biblia 3 capítulos por día, 3 en un año leíste toda la Biblia entera. Hay muchísimas formas prácticas para que vos empieces a leer y ahí empezar a implementar todo esto que estuvimos viendo. El corazón sobre la palabra, la mente sobre la palabra, los 5 sentidos en la palabra, repetir la palabra, hablar la palabra, jugar con la palabra, cantar los papás, las mamás con las palabras, hacer prendas, buscar la manera, no sé, Dios te va a dar estrategias, Dios te va a dar maneras y formas para que vos puedas, no de una forma, pues no vas a sentar a tus hijos en una mesa y decirle, bueno, vengan que les voy a enseñar la Biblia, porque no van a querer, se van a aburrir, pero podés buscar formas, tenés la unción. Tenés la gracia, Dios te la dio porque Dios te ungió para eso. Tenés la unción del Santo para poder transmitirle la palabra a tus hijos. La tenés porque es tu rol y porque es maravilloso. Esa función que tenés es hermosa, maravillosa, súper importante para el reino. Pongamos nuestro corazón en estas 4 determinaciones que hoy estuvimos viendo. Y el año que viene vamos a poder terminar el año dando un montón de testimonios de las maravillas que Dios va a hacer, porque Dios es fiel y porque Él no es deudor de nadie, amén. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos?